el diablo no necesita que tú seas malvado, solo necesita que seas ignorante, que ignores cómo actúa él. Creer que Dios te protegerá automáticamente es una trampa. Pensar que Dios me cuida porque soy fiel, sin hacer mi parte, que es vigilar, estudiar y orar, es caer en un engaño peligroso. Recuerda que Jesús, siendo Dios, se apartaba a los desiertos y oraba. Dios coopera con quien está atento. Dios no reemplaza la responsabilidad del creyente, ni tampoco compensa la ignorancia voluntaria. Cristo advirtió del engaño. Jesús no dijo, quizás sean engañados. Jesús claramente dijo, mirad que no seáis engañados. En los días finales, cuando la historia del mundo se acerque a su desenlace, una guerra invisible se desatará sobre todos los que forman parte de la verdadera iglesia de Cristo. El enemigo, muy astuto, disfrazado de luz, lanzará su ofensiva más feroz, usando un ejército de espíritus mentirosos. Algunos serán blanco directo de los poderes ocultos. Ellos definitivamente necesitarán luz, pero no cualquier luz, sino la claridad verdadera para entender las trampas escondidas que podrían hacerlos tropezar en la parte más crítica de la humanidad, en el momento más crítico de la humanidad. Entre los creyentes hay distintas etapas de madurez espiritual. Algunos están empezando, apenas saboreando la leche espiritual. Esta leche fortalece a los débiles, pero otros han crecido, han luchado, han orado y están caminando firmemente en la verdad. Dios, como Señor soberano del universo, nunca permite una prueba sin mostrar también una salida. Él conoce quién está listo para enfrentar la oscuridad y quién necesita primero aprender a caminar. Entonces, hay un grupo especial de creyentes, como la milicia avanzada, que ha sido tocado por el fuego del Espíritu Santo, o lo están buscando con un corazón sincero. Ellos no se conforman con un cristianismo sin poder. Ellos lloran al ver a la iglesia débil y su testimonio apagado, mientras el espiritismo y tantas doctrinas falsas llenan multitudes de ilusiones vacías. Y en su deseo de acercarse más a lo espiritual, se exponen a trampas muy sofisticadas del engañador, diseñadas especialmente para ellos. El enemigo solo quiere detenerlos, quiere apagar cualquier poder que estos creyentes puedan tener para resistirlo. Este grupo está en peligro. Ellos anhelan que Dios actúe con poder, que Dios manifieste el poder en medio de las sombras que cubren la tierra. Pero recordemos que hay señales falsas que parecen milagros, fuego que cae del cielo, maravillas que son muy sobrenaturales y no vienen de Dios, son obras de espíritus malignos que saben cómo imitar lo divino. Y si estos creyentes no están preparados para discernir la diferencia, podrían caer en el error de ser engañados, el peor error, seguir a falsos cristos y falsos profetas que solo los alejarán más de la verdad. Existen creyentes que están decididos, casi con temeridad, a seguir al Señor sin importar el precio. Su pasión brilla, su entrega parece absoluta, pero hay algo que no ven. No están preparados para enfrentar las fuerzas invisibles. Estas fuerzas invisibles sabemos que gobiernan el mundo. En su afán por alcanzar experiencias profundas, se lanzan sin armadura, sin mapa, sin saber que cada paso que dan puede acercarlos más al terreno del engañador. Muchos de ellos están atados a conceptos mentales que se formaron cuando recién empezaban en la vida de la fe. Esas ideas, aunque parecen nobles o seguras, les impide recibir la preparación que el Espíritu de Dios desea darles, como si sus mentes estuvieran blindadas. Ni ellos pueden ser transformados, ni otros pueden enseñarles la verdad que necesitan para comprender el universo espiritual al que se están dirigiendo. Y lo más inquietante, esas ideas los envuelven en una sensación de seguridad tan falsa que se convierte en la llave que abre la puerta al mismo engaño. Te hago una pregunta muy concisa. ¿Pueden las almas sinceras, devotas, ser engañadas? Es aquí donde entra una creencia muy peligrosa. Pensar que quienes buscan a Dios con un corazón puro jamás serán engañados. Suena reconfortante, pero es una de las estrategias más astutas de Satanás y está dirigida a los más devotos. A lo largo de 2000 años, cada error que ha hecho naufragar a grupos enteros, sí,
comenzó con creyentes sinceros, llenos de fervor, que habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Ellos pensaban que habían aprendido de los errores del pasado, que jamás volverían a caer en las mismas trampas. Y es lamentable, pero fueron seducidos por espíritus mentirosos que imitaron con precisión escalofriante las obras de Dios. El peligro no está en la falta de sinceridad, sino en la confianza ciega. Recordemos, estos creyentes no fallaron por falta de pasión, sino por no tener discernimiento. El engaño espiritual más refinado no está dirigido para personas que dudan, sino a los que creen con todo su ser, sin saber que su fe necesita ser probada y refinada. Cuando se confía en lo que uno entiende o siente, más que en la verdad revelada y el discernimiento espiritual, el terreno se vuelve muy resbaloso y la caída es inevitable. Hubieron creyentes fervorosos, decididos, totalmente entregados, que se aferraron con todo su corazón a obedecer la palabra de Dios, pero por tomarla al pie de la letra, sin discernimiento, cayeron en el terreno pantanoso de la verdad desequilibrada. Los espíritus mentirosos que saben camuflarse de santidad trabajaron en ellos, moldeando sus prácticas hasta volverlas totalmente erróneas. Aunque su devoción es totalmente real, están atrapados, no por falta de fe, sino por no comprender cómo fueron engañados. El enemigo opera en las sombras, y solo la comprensión profunda del porqué y del camino de liberación puede traerles libertad. Su prisión no está hecha de barrotes visibles, sino de conceptos mal aplicados. Estos conceptos los desvían del corazón de la verdad. Alguna vez, en el país de Gales, hubo una obra muy divina. Muchos corazones fueron sacudidos, pero incluso allí, almas totalmente devotas fueron seducidas por espíritus malignos. Lo que faltó fue discernimiento. Algunas señales no venían de Dios, y no fue la única vez. Tras ese avivamiento surgieron movimientos llenos de siervos honestos, todos entregados al Señor, pero también todos eran vulnerables, porque la sinceridad, la devoción por sí sola, no es inmunidad para el engaño. La devoción por sí sola no es inmunidad para el engaño. ¿Qué sucede cuando la pasión de un creyente no supera la vigilancia ante estos espíritus? ¿Qué sucede? Recordemos que el enemigo es muy sutil. No necesita apagar el fuego de un creyente, solo redirigirlo. Basta con un pequeño desbalance, una malinterpretación, un exceso de confianza, para que todo el edificio espiritual tambalee. Estos movimientos muestran que incluso los creyentes más serios pueden caer si no están despiertos, si no son despertados a volver en sí y a escapar del lazo del diablo que los tiene atrapados. Segunda de Timoteo dice: y vuelvan al buen sentido, escapando del lazo del diablo, quien los había capturado vivos. Muchos creyentes creen que ser sinceros, fieles y devotos a la luz que han recibido es suficiente para mantenerse lejos del engaño. Pero la fidelidad, sin conocimiento ni discernimiento, puede convertirse en una debilidad. No se trata de cuán puro es el corazón, sino de cuán despierta está la mente ante las artimañas del enemigo. Jesús era muy consciente de esto, a tal punto que usó las palabras: apártate de mí, Satanás, delante de Pedro. Pregúntate, ¿por qué incluso los fieles pueden ser engañados? El engaño es como un virus que se infiltra en los pensamientos, no porque la persona sea mala, sino por la falta de información vital. El nuevo creyente no lo sabe todo. Cuando alguien nace espiritualmente por la obra redentora de Cristo, no recibe de inmediato el conocimiento completo de Dios, ni tampoco sobre sí mismo, ni sobre el diablo. Nace con una vida nueva, sí, pero el aprendizaje apenas comienza. Nuestra mente por naturaleza está cubierta por sombras, está cubierta por tinieblas. Y según Efesios 4 y 2 de Corintios 4, nuestra mente por naturaleza está cegada por Satanás. Solo la verdad puede despejar ese velo, y lo hace poco a poco, en la medida que el creyente la acepta y la comprende. El engaño entra por pensamientos erróneos. La mente puede aceptar una mentira creyendo que es verdad, especialmente cuando hay ignorancia.
El diablo no necesita que tú seas malvado, solo necesita que seas ignorante, que ignores cómo actúa él. La sinceridad no te protege contra esto, el conocimiento sí te protege. Creer que Dios te protegerá automáticamente es una trampa. Pensar que Dios me cuida porque soy fiel, sin hacer mi parte, que es vigilar, estudiar y orar, es caer en un engaño peligroso. Recuerda que Jesús, siendo Dios, se apartaba a los desiertos y oraba. Dios coopera con quien está atento. Dios no reemplaza la responsabilidad del creyente, ni tampoco compensa la ignorancia voluntaria. Cristo advirtió del engaño. Jesús no dijo, quizás sean engañados. Jesús claramente dijo, mirad que no seáis engañados. Eso significa que el peligro es totalmente real. Si Dios se encargara solo, sin que el creyente haga su parte, sin que el creyente esté alerta, esta advertencia no tendría sentido. La clave está en ser consciente y en ser vigilante. Saber que uno puede ser engañado mantiene la mente abierta a la verdad y al poder de Dios. Pero encerrarse en creencias, sin estar dispuesto a aprender, es como caminar en campo enemigo. Satanás no necesita fuerza para tumbarse a alguien así. Satanás solo necesita la oportunidad. En un evento muy particular, que fue el bautismo del Espíritu Santo, sucedió algo muy impactante. Las personas se rendían totalmente al Espíritu Santo y al hacerlo entraban en contacto con fuerzas sobrenaturales del mundo invisible. Parece una escena de película, pero para quienes lo vivían y lo han vivido es muy real. Antes de esa entrega, los creyentes usaban su lógica, su capacidad de pensar para seguir la voluntad de Dios, pero después de rendirse al Espíritu, algo cambió. Empiezan a obedecer una voz invisible, a seguir lo que creen que es divino, sin cuestionar. Y ahí surge la pregunta, ¿y si se equivocan? ¿Y si esa voz no es de Dios, sino de algo más? Y este es el peligro, darlo todo sin saber con certeza a quién se le está entregando el corazón. El bautismo del Espíritu se siente como una transformación total. El creyente ya no vive para sí mismo, sino para obedecer esa presencia invisible. Quiere hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. Pero en ese afán de ser fiel, muchos no se dan cuenta de que el mundo espiritual está lleno de otros poderes, y no todos provienen de Dios. A veces, sin saberlo, alguien puede abrirse a fuerzas que imitan lo divino, y termina siendo guiado por algo completamente opuesto. Entonces, si esta entrega total al Espíritu aparece en las Escrituras, ¿por qué ha causado tanto dolor y confusión? ¿Cómo puede lo sagrado terminar llevando a los creyentes sinceros por caminos que destruyen su fe? Ojo, la frase obedecer al Espíritu suena profundamente espiritual, casi como si una fuerza invisible guiara cada paso que damos. Pero, ¿realmente tiene respaldo bíblico? La historia nos lleva a un momento en Jerusalén, cuando Pedro se presenta ante el Sanedrín y dice, es necesario obedecer a Dios. Y luego añade que el Espíritu Santo que Dios otorgó a los que le obedecen también es testigo junto con ellos. Aquí está el detalle, que genera mucha confusión. Al observar con precisión lo que Pedro dice, notamos que su énfasis está en obedecer a Dios, no directamente al Espíritu. Pero como se menciona al Espíritu Santo en este mismo contexto, algunos dedujeron que es correcto decir obedecer al Espíritu, como si fuera un mandato bíblico. Pero esa frase exacta no aparece en ningún otro lado de la Biblia. Este punto no solo es una curiosidad teológica, tiene implicaciones muy profundas. Si un creyente empieza a dirigir su fe hacia un espíritu interno o presente alrededor suyo, pensando que debe obedecerlo directamente, puede correr el riesgo de alejarse del trono celestial, donde el verdadero Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, reina. El peligro está en convertir al Espíritu Santo en el objeto de obediencia y no reconocerlo como el medio por el cual obedecemos a Dios. El medio por el cual obedecemos a Dios. El Espíritu Santo no es un ente independiente que reemplaza al Padre o al Hijo, sino que Él
es quien nos conecta con ellos, nos capacita para honrar a Dios, no para tomar decisiones desconectadas de su voluntad revelada. Así que, aunque obedecer al Espíritu puede sonar como una declaración profundamente piadosa, en realidad necesita ser entendida dentro de todo el marco bíblico, porque si se toma aislada, puede convertirse en una brújula espiritual totalmente desorientada, apuntando a una obediencia que parece divina, pero no lo es. En el siguiente video continuaremos con la cuarta parte de todo este asunto. El Señor esté contigo.